Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 61. Elf Island 1. En la oficina, Barkus volvió a estar completamente agotado. A pesar de haber logrado calmar a su esposa, no había podido descansar ni disfrutar del calabozo. Al regresar a casa, se vio abrumado por la realidad. Barkus era un varón con vastas tierras, lo que implicaba un sinfín de responsabilidades. Las cosas se habían complicado aún más gracias a León. La cantidad de documentos importantes que requerían su atención se había disparado, y no disminuía, por muchas horas que trabajara, ni siquiera 20 horas al día. Jaja, ojalá pudiera retirarme, suspiró, mirando cansadamente al techo. Sin embargo, como bien sabía, la jubilación no era un asunto sencillo para un noble. Para dejar la cabeza de familia, tendría que ceder el puesto a otra persona. Pero su hijo mayor, Nix, seguía estudiando en la academia. Hasta que se graduara, la idea de cambiar de líder era impensable. Por otro lado, León, su hijo menor, técnicamente ya era el jefe de una rama separada de la familia Barfield. En ese momento, Barkus se detuvo a pensar. Espera un momento. ¿No se supone que León, siendo vizconde, debería estar más ocupado que yo? Murmuró, acariciándose la barbilla pensativo. La razón por la que León permanecía tan libre era simple y un poco molesta. Dosia, Luxion y Cleare, lo asistían. A pesar de su carácter sarcástico y sus bromas ocasionales, eran expertas en la gestión del papeleo, lo que le dejaba mucho tiempo libre. En ese momento, León entró en la oficina de su padre. «Papá», gritó sonriendo ampliamente. Sin siquiera levantar la vista de sus papeles, Barkus refunfuñó irritado. «¿Por qué gritas, mocoso? ¿No ves que estoy ocupado con estos documentos?» «Ay, lo siento», rió León. «Oye, ¿recuerdas que te prometí algo antes de ir a la mazmorra?» Barkus frunció el ceño y cerró los ojos mientras intentaba recordar. Tras unos segundos, abrió los ojos y miró a su hijo. «Digamos que sí». León inclinó la cabeza ligeramente y su sonrisa se hizo más amplia. «Pues bien, conózcanlo», anunció, señalando hacia la puerta. Un joven entró en la oficina, de entre 17 y 20 años. Llevaba el cabello rubio bien peinado y su ropa, sencilla aunque modesta, estaba impecable. Al ver a Barkus, el joven hizo una reverencia respetuosa. «Este es Matato», continuó León. «Lo encontré mientras compraba. Estaba ayudando a un comerciante con su papeleo. Matato trabajaba a tiempo parcial para él, y enseguida me di cuenta de lo bueno que era. Así que decidí traerlo, como te prometí». Barkus levantó una ceja y miró al joven con leve sorpresa. En realidad, fue Cleare quien lo encontró. Tenía la curiosa afición de observar a la gente en su tiempo libre, así que el mérito era suyo. Al oír esto, Barkus casi lloró. Había estado a punto de derrumbarse bajo la montaña de documentos, y la repentina aparición de Matato le pareció un rayo de esperanza. «Gracias, León», dijo Barkus, acercándose a su hijo y dándole un fuerte abrazo. «Ni lo menciones», dijo León con una sonrisa burlona, retrocediendo un paso. «Solo una cosa y Matato es mudo. No habla, así que tendrás que aprender lenguaje de señas para comunicarte con él. Ah, y le prometí un salario de 1 moneda de oro a la semana». Barkus frunció el ceño. «¿1 moneda de oro? ¿1 semana? ¿No es demasiado?» «Eso no me incumbe, papá», rió León, dirigiéndose a la puerta. «En fin, me voy. Tengo asuntos pendientes en la isla de los elfos. Mucha suerte». Con un gesto, León salió de la oficina. Barkus, algo molesto, pero aún agradecido, le devolvió el saludo. Su mirada volvió entonces a Matato. El joven no perdió tiempo y se puso manos a la obra de inmediato.
Clasificó los papeles con destreza, los apiló y organizó las tareas metódicamente. Barkus lo observó con una mezcla de sorpresa y alivio. Murmuró, con una leve sonrisa formándose en su rostro. Quizás una moneda de oro no sea tanto después de todo. En una semana, gracias a Matato, la carga de trabajo de Barkus se redujo significativamente. Ya no pasaba noches en vela enterrado bajo papeles e incluso encontraba tiempo para descansar. En agradecimiento, Barkus aumentó el salario de Matato a 5 monedas de oro semanales. Ah, si te hubiera encontrado antes, dijo un día, mientras observaba a Matato trabajar con absoluta concentración. El joven, al oír esto, levantó la vista y sonrió. Su rostro parecía decirle una sola cosa: con gusto puedo ayudar. Mientras tanto, León estaba a bordo de su nave voladora, comúnmente llamada Compañero, que planeaba silenciosamente entre las nubes. Su destino: la isla élfica. Dentro de la nave, reinaba un silencio inquietante, roto solo por el leve zumbido de la maquinaria. León yacía en un mullido sofá, mirando al techo con aburrimiento. Hombre, que solo estoy aquí, murmuró, rodando perezosamente hacia un lado. De repente, una esfera flotante apareció a su lado. Era Luxión, su IA de alta tecnología equipada con un sensor óptico rojo. ¿Por qué te sientes así? No estás solo, dijo Luxión, acercándose. León giró la cabeza hacia la IA, con una expresión de irritación en el rostro, y se burló. Qué fácil para ti decirlo. Claro, te comportas como una persona, pero la mayoría del tiempo solo te burlas de mí. Sinceramente, me molestas más de lo que ayudas. Quiero hablar con alguien real, ¿sabes? Pero aquí solo estamos tú y yo. En fin, solo quedan un par de días y por fin estaré de vuelta en la academia. La lente roja de Luxión se enfocó en el rostro de León, como si lo analizara. La última vez que estuviste en la academia, te quejaste de todo y de todos. Incluso lloraste, si no recuerdo mal. ¿Ahora tienes ganas de volver? León frunció el ceño, cruzándose de brazos. No lo entiendes. Su voz se quebró por la emoción antes de calmarse rápidamente. No había ninguna chica decente allí. Solo un grupo de nobles arrogantes que disfrutaban viendo a los hombres humillarse solo para llamar su atención. Suspiró profundamente, se pasó una mano por la cara y sacudió la cabeza, tratando de recomponerse. Ya veo, respondió Luxión tras una breve pausa. Por cierto, maestro, llegaremos pronto. Debería prepararse. León se levantó del sofá a regañadientes. Bostezó, se estiró y se acercó al espejo. Se arregló la camisa y el pelo, y se dirigió a la ventana de observación, observando cómo el barco descendía lentamente hacia los muelles de la isla élfica. La isla no había cambiado mucho desde la última visita de León. Sin embargo, había diferencias notables. Para empezar, los líderes de las primeras aldeas élficas y sus allegados estaban encarcelados por conspirar para una rebelión. Un pequeño ejército estaba estacionado en la isla para mantener el orden y asegurar que la historia no se repitiera. Sin embargo, esto no había afectado significativamente a los elfos. Continuaban vendiéndose como esclavos por dinero, como si fuera algo normal en sus vidas. Al atracar el barco en el muelle, León bajó por la pasarela y echó un vistazo a su alrededor. El aire olía ligeramente a sal y madera proveniente de los linderos del bosque cercano. Los lugareños lo miraban con curiosidad. Casi todos lo reconocieron, pero nadie se atrevió a hablar. Bueno, entonces sí es hora de encontrar a alguien, murmuró León, dirigiéndose hacia la zona central de la isla. Chapter 62. Elfisland, 2. En la aldea élfica, un grupo de elfos rodeaba a uno de los suyos. Las miradas que dirigían a la desafortunada mujer estaban llenas de odio y desprecio. Uf, monstruo. Siseó uno de ellos, curvando sus labios en una mueca de desprecio. Bestia sin talento, intervino otra, levantando la barbilla con desdén. No solo es un bicho raro y sin talento, sino que además tuvo un hijo de un humano. Una vergüenza para todos los elfos, se burló alguien desde atrás. Sus antepasados deben estar avergonzados de semejante subelfo. El nombre de quien recibió estas crueles palabras era Yumería. Escuchaba estos insultos a diario de todos los elfos que residían en la isla. La razón de su odio no solo residía en su apariencia o comportamiento, sino también en su hijo, Kide. Era un semielfo, nacido de una humana, lo cual se consideraba inaceptable en la sociedad élfica. Sin embargo, lo más horroroso, a ojos de la mayoría, era cómo llegó al mundo. Yumería había sido sirvienta de un noble de un reino vecino.
Un día, este la violó, y el resultado fue Kyle. A pesar del horror que sufrió, Yumeria aceptó al niño como un regalo y lo crió con ternura y amor, convirtiéndose en la mejor madre posible. Sin embargo, este amor no pudo proteger a su hijo del desprecio ajeno. Kyle fue constantemente objeto de burlas y humillación por su origen impuro. Con el tiempo, incluso él comenzó a distanciarse de su madre, acusándola. Todo esto es por tu culpa. Eres demasiado amable, demasiado confiado. Si no fuera por eso, yo no existiría. A pesar de sus amargas palabras, Yumeria sabía que no las decía en serio. Su corazón le decía que Kyle aún la amaba, aunque ocultaba sus sentimientos. Sin embargo, las palabras de su hijo solo intensificaron su tormento interior. Empezó a culparse por todo lo sucedido, por permitir un error tan terrible. Con el tiempo, Kyle decidió abandonar la aldea. Fue a la capital con la intención de venderse como esclavo para encontrar un ingreso estable para su madre. Esta noticia entristeció aún más a Yumeria. Su confianza se desvaneció por completo y comenzó a creer que todo lo que decían sobre ella era cierto. Pero ¿qué clase de mujer era esta, que evocaba un desprecio tan profundo? Yumeria, a pesar de sus inseguridades, era hermosa incluso para los estándares élficos. Su larga cabellera verde oliva caía en sedosas ondas por su espalda, y sus ojos dorados brillaban con una silenciosa tristeza. Era ligeramente más baja que la media élfica, y su figura, exuberante y femenina, destacaba entre sus esbeltas congéneres. Sus largas y puntiagudas orejas lucían elegantes, pero ni siquiera eso la salvaba del juicio de los demás. Su bondad, que en otras circunstancias podría haber sido una virtud, aquí era una fuente de sufrimiento. Era demasiado dulce, demasiado sensible, e incluso las palabras la asustaban. Y ahora, al pasar junto a un grupo de elfos, oyó las burlas familiares. «Mira, nuestro monstruo viene otra vez». Se escuchó una voz fuerte. «¿Hasta cuándo seguirás deshonrándonos, Yumeria?» Se detuvo, agachando la cabeza, como intentando ocultar su vergüenza y dolor. Le temblaban ligeramente las manos, pero no se atrevió a responder. Se le hizo un nudo en la garganta, e incluso las palabras de defensa parecían inalcanzables. En ese momento, Yumeria oyó pasos a sus espaldas. El corazón se le encogió y el miedo la atravesó como una espada. Estaba segura de que uno de los elfos había decidido aprovechar la oportunidad para golpearla. Sin embargo, un momento después, el silencio fue roto por la voz asustada de uno de los que acababan de insultarla. «Oh, buenos días, señor vizconde», comenzó uno de los elfos, pero inmediatamente se quedó en silencio cuando una fuerte bofetada en la cara lo derribó. Yumeria se giró bruscamente, con el corazón latiendo desbocado. Ante ella se desplegó una escena que jamás esperó ver. Uno de los elfos yacía en el suelo, agarrándose la cara, con lágrimas en los ojos y una marca roja de la bofetada apareciendo en sus mejillas. Otro elfo estaba cerca, temblando de miedo, como si un movimiento en falso pudiera acarrearle un destino similar. «Una palabra más», dijo una voz baja, tranquila, pero increíblemente amenazante, «y créeme, el golpe será más duro, quizás un poco más bajo». El orador ladeó levemente la cabeza, como si evaluara atentamente a su interlocutor. Las comisuras de sus labios se alzaron en una leve sonrisa, casi burlona, pero tras esta expresión se escondía una ira fría y peligrosa. Yumeria se esforzó por apartar la mirada del elfo, que temblaba como una hoja. Finalmente, desvió la mirada hacia quien había interrumpido la intimidación. Ante ella se encontraba un humano. Su apariencia, a primera vista, parecía bastante común. Alto y, a juzgar por su ropa, musculoso, especialmente para un joven de 15 años. Pero había dos detalles que llamaban la atención y hacían su rostro inolvidable. Su cabello, más negro que la noche, brillaba al sol, y sus ojos, oscuros como un cielo sin estrellas, llamaban la atención. Semejante apariencia era una gran rareza e inspiraba, involuntariamente, respeto, mezclado con miedo. Yumeria no sabía qué decir. Lo miró, intentando comprender quién era y por qué había intervenido. Su confianza, el ligero sarcasmo en su voz y la completa ausencia de miedo ante los elfos. Todo aquello le parecía casi irreal. Chapter 63. Elfisland, 3. Maldita sea, debería haberla acogido desde el principio, pensó León, analizando las consecuencias de la situación. Observando la escena y recordando lo que había oído, decidió firmemente. Tales errores no podían repetirse en el futuro.
Con este pensamiento, volvió su atención a los elfos que tenía delante. ¿Qué hemos hecho mal, mi señor vizconde? Preguntó un elfo, apenas capaz de mantenerse en pie, con la voz temblorosa de miedo. ¿Vizconde? Susurró Yumería en voz baja, recordando al instante el nombre de León. Era una figura muy conocida entre los elfos. Gracias a él se había descubierto la razón por la que tantos de los suyos habían desaparecido en las ruinas. Algunos lo respetaban por ello. Otros le temían. León lanzó una mirada fría a los elfos y levantó bruscamente la voz. Por tu comportamiento bárbaro. El eco de sus palabras resonó por la plaza, haciendo que los elfos se movieran nerviosos. Sin darles tiempo a excusarse, sacó varias cartas de su bolsillo y las arrojó a sus pies. Entreguen esto a los líderes de sus aldeas, dijo León con la voz irritada. Luego, mirándolos fijamente, añadió con firmeza. Rápido, y lárguense de aquí. Tras dar la orden, León sacó una Desert Eagle y, sosteniéndola en una mano, disparó al aire. El sonido ensordecedor rompió el silencio, provocando el pánico entre dos elfos. Sin mirar atrás, huyeron. A solas con Yumería, León se giró hacia ella, su expresión severa se suavizó con una sonrisa amable. Se acercó lentamente, con cuidado de no asustarla. Al ver su expresión amable, Yumería sintió que su ansiedad se calmaba un poco. Al acercarse León, le habló en voz baja pero con seguridad. Señorita Yumería, ¿le gustaría acompañarme en mi barco? Tenemos que hablar de algo importante. ¿Eh? Respondió ella desconcertada, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. Sin darse cuenta, siguió a León hacia el astillero, donde su nave atrajo su atención de inmediato. Yumería abrió los ojos de par en par, asombrada. Ante ella se alzaba una enorme aeronave, de tamaño y arquitectura absolutamente impresionantes. ¿Este barco, es tuyo? Susurró, casi sin poder creer que un hombre tan joven pudiera poseer algo tan magnífico. León no respondió. En cambio, le hizo un gesto para que subiera a bordo. Una vez dentro, Yumería se sintió inicialmente incómoda. La idea de estar en un espacio cerrado con un hombre la ponía nerviosa. Pero después de una hora, sus temores comenzaron a disiparse. León estaba tranquilo y sereno, y su conversación pronto se convirtió en un diálogo amistoso. Compartió historias de sus viajes, habló sobre la cultura élfica y, con cada palabra, Yumería se sentía más a gusto en su presencia. En un momento, León inesperadamente sacó una hoja de papel de su bolsillo y se la entregó a Yumería. ¿Qué es esto, mi señor? Preguntó curiosa, estudiando atentamente el documento. Es un contrato, señorita Yumería, respondió León con una leve sonrisa. Me gustaría contratarla como mi criada. ¿Eh? ¿Por qué? Preguntó ella, arqueando las cejas confundida. León explicó con calma. Verá, soy vizconde. Y como probablemente sepa, los vizcondes suelen tener numerosos sirvientes. Doncellas, mayordomos. Yumería asintió. Había trabajado para un noble y sabía que era cierto. Bueno, León extendió las manos, no tengo ninguna. Yumería lo miró con asombro, sin saber cómo responder. Quiero que seas mi primera doncella, continuó, aclarando. Además, quiero que asumas el puesto de jefa de doncellas. Todo lo que necesitas saber está detallado en el contrato. Señaló el documento que ella tenía en sus manos. Yumería dudó. Ya estaba a punto de declinar. La idea de su hijo, Kyle, que podría regresar en cualquier momento, le pesaba profundamente. Sin embargo, por cortesía, tomó el contrato y comenzó a leerlo con atención. Al principio lo hojeó sin mucho interés, pero a medida que avanzaba en la lectura, su curiosidad crecía. En primer lugar, le garantizó un salario decente, muy superior a lo que había ganado antes. En segundo lugar, el contrato incluía una cláusula que garantizaba su completa seguridad. Bajo la protección del vizconde, no tendría que temer por su salud ni por su vida. Pero lo más importante es que decía que León le permitiría vivir en su propiedad con su familia. Este detalle en particular la conmovió profundamente. Si alguna vez encontraba a su hijo Kyle, podría llevarlo a un lugar seguro. Yumería sonrió levemente para sí misma, sintiendo que la pesada carga que pesaba sobre su alma comenzaba a aliviarse. Tras un breve momento de reflexión, comprendió que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. Acepto, dijo finalmente, tomando la pluma en la mano y firmando el contrato. Al escuchar sus palabras, la cálida sonrisa de León se hizo más profunda.
Será un honor trabajar con usted, señorita Yumería. Extendió su mano para un apretón de manos. Sonrojándose levemente, Yumería extendió la mano. Sus manos se encontraron y León la estrechó suavemente. Bienvenido a la casa Bartirt. Con esto, se pusieron en camino hacia la finca de Bartirt. Chapter 64. Finale Academy, 1. Yumería era del agrado de casi todos en la familia, aunque al principio muchos pensaron que León la había adquirido como esclava sexual. Su madre incluso lo reprendió severamente, acusándolo de comportamiento inapropiado. Sin embargo, cuando León explicó los verdaderos motivos de su presencia, la familia se tranquilizó un poco. Aún así, su madre se mantuvo cautelosa. Yumería encajaba a la perfección con los gustos de su esposo. Aunque Barkus era un hombre fiel, su predilección por las mujeres con curvas, especialmente de caderas redondeadas, no era ningún secreto. Las caderas de Yumería, de hecho, superaban incluso a las de Luxe, lo que a menudo hacía que la madre mirara a la elfa con recelo. Sin embargo, pasar tiempo juntas conversando y haciendo las tareas domésticas cambió gradualmente su perspectiva. En pocos días, Yumería se hizo buena amiga de Luxe. Llegó a confiar en la elfa y decidió protegerla de cualquier problema potencial. Como medida preventiva, le advirtió severamente a León, cuyo comportamiento a veces parecía el de un coqueteo, que no le pusiera la mano encima. Colin adoraba especialmente a Yumería. Sus habilidades con la magia vegetal lo maravillaban, y el elfo solía entretenerlo con pequeños y maravillosos espectáculos. Brotes verdes, flores florecientes y hojas danzantes. Todo fascinaba al joven Colin y lo acercaba a Yumería. Otros miembros de la familia trataban a Yumería con neutralidad o con favoritismo. Ella no les provocaba hostilidad e incluso empezó a integrarse gradualmente en su vida diaria. Así transcurrieron unos días en paz y relativa armonía. Al mismo tiempo, en la capital, León se encontraba en la Academia de Magia. De pie en medio de la plaza, alzando el puño triunfalmente, con una sonrisa de orgullo en el rostro. «Por fin estoy aquí», declaró, visiblemente orgulloso de su logro. Pero nadie a su alrededor prestó atención a las palabras de León. Todos estaban ocupados con sus propios asuntos. La academia, repleta de estudiantes, bullía como una colmena. Voces fuertes, gritos y discusiones constantes llenaban el aire. León intentó mantener su buen humor, pero no duró mucho. «Muévete más rápido, anciano», gritó una aguda voz femenina cerca. «Si se cae una sola pieza de mi equipaje, te destruiré». «Ese sí, perdóneme, mi señora», balbuceó lastimeramente un plebeyo, encorvado bajo el peso de un pesado baúl. El ambiente estaba impregnado de la arrogancia noble. Esto no podía evitar pesar sobre León. Su motivación se desmoronaba cada vez más. Los insultos abundaban. Los nobles reprendían a gritos a los plebeyos que ayudaban a cargar sus pertenencias, y las jóvenes aristocráticas mostraban abiertamente su desprecio por los hombres. Estas jóvenes solían ir acompañadas de sus amantes, ya fueran elfos o hombres bestia. ¿Qué? ¿Crees que eres lo suficientemente bueno para salir conmigo?, se burló una de esas chicas, con su mirada gélida fija en el hijo de un varón. El joven, sonrojado de vergüenza, buscó las palabras, pero su respuesta fue inmediata. «Antoni, encárgate de él», ordenó a la gente bestia que estaba detrás de ella. «Sí, mi señora». Sin dudarlo, el hombre bestia dio un paso al frente y alzó el puño, golpeándolo directamente en el pecho. Él gritó, doblándose de dolor, pero la chica permaneció impasible. Simplemente sonrió con desdén. «Piérdase». Cuando el niño herido se tambaleó y se alejó, la niña declaró con desdén: «Mi amante significa más para mí que escoria como tú». Ella ni siquiera miró al niño caído, dándose la vuelta con la cabeza en alto. León observó la escena con una expresión pétrea. Su sonrisa se había desvanecido hacía tiempo, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Desvió la mirada y murmuró en voz baja: «Quiero ir a casa», pero sus pensamientos fueron interrumpidos de repente por un fuerte grito femenino. «Kiara. Mira, son el príncipe y su séquito». León no podía creer lo que oía. Hacía apenas unos momentos, las mismas chicas que se habían comportado con prepotencia se habían transformado al instante. Se volvieron alegres, encantadoras e incluso un poco tímidas. Su comportamiento cambió tan abruptamente que León apenas podía creer lo que veía. Como si hubieran recibido una señal, todas corrieron hacia un grupo de jóvenes, lideradas por uno de los estudiantes.
León, incapaz de ocultar su sorpresa, murmuró en voz baja. Son demonios. No hay otra explicación. ¿Luxión? Sí, maestro. Respondió la IA, flotando invisiblemente cerca de León en modo sigiloso. Graba las caras de todas estas chicas corriendo hacia el príncipe. Para futuras consultas. Entendido. Ni siquiera la habitualmente fría y racional Luxión pudo disimular la evidente desaprobación en su tono. León resopló y, acercándose, decidió observar mejor a esa multitud de idiotas. Se fijó en un grupo de jóvenes que destacaban notablemente entre los demás estudiantes. Su apariencia era anormalmente perfecta. Cabello brillante, rasgos impecables, postura impecable. «Guau, así que esto sí era un juego, Tone». No tiene lógica, murmuró León, observando con atención las caras que parecían sacadas de un póster para público femenino. Son tan bonitas que me dan asco. Estaba a punto de irse cuando de repente, una voz sorprendida resonó entre la multitud. ¿Qué? Esos son los Redgrape. Esas palabras dejaron a León paralizado. Rápidamente se giró para mirar. Chapter 65. Finale Academy, 2. Angélica. Murmuró León sorprendido al oír su apellido. Se quedó paralizado, con la mirada fija en la dirección que señalaban algunos entre la multitud. Y entonces, la vio. Angélica Redgrape. Ella era impresionante. «Guau», pensó de golpe. Se veía hermosa en el juego. En el manga también. Pero en realidad, es 10 veces más impresionante. No podía apartar la mirada de ella. Angélica, sin embargo, parecía completamente ajena a la conmoción que la rodeaba. Avanzó con una confianza inquebrantable, siguiendo al príncipe Julius como si los susurros y las miradas de la multitud no le importaran en lo más mínimo. León dejó escapar un pesado suspiro y cerró los ojos, tratando de reprimir su decepción. Jajaja, qué lástima que no pueda acercarme a ella todavía, pero entonces empezó a percibir un murmullo inusual entre la multitud. Hasta ahora, se había acostumbrado a oír a las fanáticas del príncipe Julius adulando a su ídolo y cotilleando sobre él en cada esquina. Sin embargo, esta vez, no eran mujeres susurrando. Eran hombres. León abrió los ojos, solo para darse cuenta de que estaba rodeado. Los hombres que le rodeaban tenían expresiones de admiración, respeto y gratitud. De repente, una voz fuerte cortó el aire. Es él. El héroe. El Salvador. León Bartiert. ¿Héroe? Exclamó la multitud al unísono. Y luego, la multitud estalló en vítores de pura euforía. El ruido fue tan abrumador que incluso la atención que antes se dirigía al príncipe Julio y su séquito se desvaneció al instante. Ahora, todas las miradas estaban puestas en León. Gracias. Si no fuera por ti, me habría casado con esa vieja bruja. Gritó un hombre, corriendo hacia León, al borde de las lágrimas. Estaría condenado sin ti. Intervino otro, ya sollozando. Y luego comenzó. De repente, cientos de hombres comenzaron a agradecerle, algunos incluso llorando abiertamente de puro alivio. Lo rodearon en un círculo cerrado. Dondequiera que León giraba la cabeza, no veía nada más que hombres. Ni una sola mujer. No. Una mujer. Soltera. Es decir, me alegra haber ayudado a tanta gente, pero, gimió León para sus adentros, forzando una sonrisa incómoda. No sería mucho mejor si estuviera rodeado de fans en lugar de esto. No hace falta que me lo agradezcas. Dijo en voz alta, intentando mantener la dignidad. Era mi deber ayudar a mis camaradas en apuros. La multitud rugió en señal de aprobación. León dejó escapar un profundo suspiro. Este definitivamente no es el tipo de club de fans que esperaba. En ese momento, Luxión, que estaba en modo sigiloso, habló a su lado. Maestro, parece que los hombres lo adoran, quizás sea hora de abandonar su sueño irreal de encontrar una mujer. León se tensó de inmediato. Su rostro se puso rojo de rabia. Maldita IA. Tengo que averiguar cómo ponerla en su sitio. Respiró hondo y se obligó a ignorar el comentario burlón de Luxión. No era momento de discutir con una máquina. Justo cuando estaba a punto de pedirle a la multitud que se dispersara, de repente, alguien lo agarró por debajo de los brazos, lo levantó y comenzó a llevarlo a algún lugar. Necesitamos beber. Declaró una voz fuerte. Por nuestro gran héroe, el Salvador de Bartiert. Sí.
rugió la multitud al unísono, apoyando plenamente la idea. Buena suerte disfrutando de su tiempo, maestro, comentó Luxion, con un tono lleno de sarcasmo. Hijo de, Luxion. Gritó León para sus adentros, forcejeando en vano mientras lo llevaban al bar. Mientras tanto y no muy lejos, el príncipe Julio y su séquito observaban la escena, intercambiando miradas. Barkforty, murmuró Julius pensativo, con las manos a la espalda. Un destello de memoria cruzó su mirada. Mi madre lo conoció hace poco. Oí que la sorprendió. Así que ese es el supuesto héroe legendario, el salvador de los Barkford, se burló Greg, el más musculoso del grupo. Cruzó los brazos sobre el pecho, analizando a León con ojo crítico. Ni siquiera parece fuerte. Probablemente solo depende de sus objetos perdidos, TCH, tipos como es me sacan de quicio. De acuerdo, intervino Chris, el hijo de la espada sagrada. Su habilidad con la espada es primitiva. No está ni cerca de tu nivel. Claro, dijo Hilk, el hermano adoptivo de Julius y su más fiel partidario. León lo consideraría el peor de todos. Subió de rango por pura casualidad. Julio suspiró, mirando a sus compañeros con leve irritación. Basta, dijo con firmeza. Independientemente de tus opiniones, ha logrado mucho por el reino. Y a tan joven edad, nada menos. No minimices sus logros. Con eso, el príncipe se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la academia. Mejor demos un paseo, añadió sin mirar atrás. La perspectiva de Angélica unos pasos detrás de ellos, caminando con gracia por el sendero, estaba Angélica Redgrave. Su mirada permaneció fija hacia adelante, pero sus pensamientos estaban completamente absorbidos por León Barkford. Así que este es el Barkford que llamó la atención de mi hermano y mi padre, reflexionó, entrecerrando los ojos ligeramente. Este hombre había ascendido rápidamente en la escala política, se había asegurado una reputación formidable y, a juzgar por los acontecimientos recientes, tenía una influencia real. Ignorar a alguien como él sería una tontería. Un hombre así, podría serle útil a Su Alteza Julio. Su expresión permaneció serena, pero en el fondo ya estaba calculando cómo establecer contacto con ese extraño pero prometedor individuo. Chapter 66. A Night of Celebration at the Tavern. En una de las tabernas más grandes de la capital del reino de Olford, una multitud de estudiantes bebía y celebraba su ingreso a la academia. Casi todos los presentes eran nobles, más precisamente, descendientes de varones. Los nobles de familias más prestigiosas, como vizcondes, condes, marqueses y condes, preferían no relacionarse con los varones, considerándolos poco más que plebeyos con granjas algo más grandes. Sin embargo, entre la animada multitud que llenaba la taberna, había un solo vizconde que era el centro de atención, rodeado de todos estos jóvenes nobles. Es más, él era el motivo de su celebración. Este vizconde no era otro que León Barkford, el héroe y figura venerada entre los varones como su salvador. Los había liberado del yugo de las mujeres del bosque de las damas, y desde entonces, todos los futuros varones lo consideraban su aliado. Esta situación suscitó preocupación en ciertas facciones, incluida la familia real. Sin embargo, dado que las acciones de León acabaron beneficiando al reino, e incluso compartió parte de su botín con la familia real, la monarquía pronto dejó de verlo como una amenaza. No se podía decir lo mismo de otras facciones. Algunas se oponían abiertamente a él, mientras que otras, como la casa Redgrave y la casa Roseblade, buscaban aliarse con él. La taberna bullía de ruido y alegría. Los jóvenes nobles bebían, hablaban a gritos, y algunos ya se tambaleaban, tras haber bebido demasiado. Entre ellos estaba el propio León, que apenas se contenía para no correr al baño. Ya sentía náuseas. ¿Por qué estoy aquí?, pensó desesperado, haciendo una mueca. No solo lo habían arrastrado a esta celebración, sino que también lo habían obligado a beber. Ni el primer León ni el segundo habían disfrutado jamás del alcohol, y ahora tenía el estómago revuelto. Su mirada recorrió a los emocionados estudiantes que lo rodeaban. Rieron, vitorearon y alzaron sus copas en su honor. León les dedicó un débil asentimiento, intentando ignorar las crecientes náuseas. Si hubiera sabido que la popularidad me llevaría a esto, habría realizado todas mis hazañas heroicas con una máscara, pensó con amargura. Pero entonces espera un momento, y murmuró León para sí mismo. La cantidad de varones matriculados este año fue asombrosa. No solo fue enorme, sino que fue un récord absoluto en la historia de la academia.
Creo que sé por qué, reflexionó, cerrando los ojos pensativo. La razón era obvia. Al desaparecer el bosque de las damas, muchos varones habían evitado ser enviados a la fuerza a las fronteras de naciones hostiles, como los ducados. Además, tras la declaración oficial de ilegalidad del bosque de las damas, se confiscaron todos los bienes de sus miembros. Una parte de estas riquezas se redistribuyó entre las víctimas, proporcionando a muchas familias de varones la riqueza suficiente para costear la educación de sus hijos en la academia. León observó a los estudiantes reunidos. Muchos no le resultaban familiares. No los conocía del juego, ni del manga, ni de la novela ligera. Sin embargo, entre ellos, una pareja en particular destacaba: Tony y Vito Langer, dos hermanos de una familia de varones. Estos dos eran como montañas vivientes, con sus enormes músculos como si hubieran sido esculpidos en piedra. Eran monstruos andantes y tenían una pasión incontrolable por el alcohol. Pero lo más importante es que estaban entre las personas más agradecidas a León. Durante 5 años, habían sufrido bajo el gobierno del Bosque de las Damas y habían entrenado sus cuerpos a niveles extremos solo para sobrevivir. Y entonces, de repente, de la nada, ambos hermanos cayeron de rodillas ante León. «Señor León. Se lo rogamos», gritaron al unísono. «Conviértenos en tus caballeros. Permítenos servirte hasta el fin de nuestros días». Entre los nobles, había una regla tácita. Si un noble se arrodillaba ante otro, significaba que lo reconocía como su superior y le prometía servidumbre de por vida. León suspiró. «No, chicos», negó con la cabeza. «No puedo aceptarlos como mis caballeros». Pero en el momento en que esas palabras salieron de su boca, los hermanos inmediatamente le rogaron aún más, inclinándose tan bajo que sus frentes casi tocaron el suelo. Juraron dedicarle sus vidas y llevar a cabo cualquier orden que él les diera. Al final, al ver su determinación, León cedió. «Bien, bien». Agitó la mano, exhausto. «Les daré una oportunidad. Se convertirán en mis aprendices». En el momento en que esas palabras salieron de sus labios, los hermanos rugieron de alegría, sacudiendo toda la taberna. ¡Hurra! Flexionando sus enormes músculos, bebieron aún más, obligando a León a beber con ellos. «Oh, no», y murmuró León, sintiendo que el estómago se le revolvía de desesperación. Luchó por escapar de la multitud de bebedores. «Agua, necesito agua», gimió, tambaleándose por la taberna en busca de cualquier cosa que pudiera salvarlo de la intoxicación etílica. De repente, Tony apareció ante él. «Tome, Lord León. 2 vasos de agua». Con un ruido sordo, colocó 2 tazas llenas de un líquido transparente sobre la mesa. León sin dudarlo cogió uno y se lo bebió todo de un trago. El sabor le indicó inmediatamente que esto no era agua. Su mirada bajó hacia la segunda taza. León entrecerró los ojos, acercó su dedo al líquido y activó un hechizo de fuego. El líquido se incendió. «¿Por qué demonios quema el agua?», preguntó León con voz tranquila pero inexpresiva, mirando fijamente a Tony. Tony simplemente se encogió de hombros. «Bueno, tú mismo le prendiste fuego, Lord León». En ese momento, León gritó internamente. «¿Por qué me pasa esto?». Chapter 67. The First Day of Suffering and Luxion in the Window. En un bar, León conoció a Daniel Fauderland y Raymond Fauarkin. Al igual que en el manga y la novela ligera originales, resultaron ser chicos comunes y corrientes con quienes León entabló amistad rápidamente. Disfrutaba hablando con ellos, y su camaradería surgió sin esfuerzo. Sin embargo, a diferencia de la historia original, su grupo ahora incluía a 2 hermanos, Tony y Vito. Esto añadió aún más energía y dinamismo a sus interacciones. Al día siguiente, se celebró la ceremonia de ingreso en la academia. La asistencia era obligatoria para todos los nuevos estudiantes. León se encontró en el enorme salón, entre un mar de estudiantes. La ceremonia comenzó con la entrada del príncipe del reino, Julio, quien pronunciaría el discurso inaugural. No quiero escuchar a este idiota», se quejó León, sentado en su silla, esperando con impaciencia que todo terminara. Le daba igual lo que dijera el príncipe, pero salir del salón no era una opción. Se consideraría una flagrante falta de respeto a la familia real, y su padre lo castigaría duramente si se enteraba. Aunque, reflexionó León, intentando no aburrirse, podría darme una paliza. Pero en un par de semanas, haré algo mucho peor que simplemente salir del pasillo.
Su hilo de pensamiento fue interrumpido de repente por la voz de alguien. Por fin. He esperado 10 años por estos príncipes. León se giró y vio a una chica. Era una rubia bajita de brillantes ojos azules, y su actitud enérgica captó la atención de todos de inmediato. Uf, me olvidé por completo de mi hermana, suspiró León al reconocerla. Hace años que no la veo. Observó a Marie de cerca, recordando tanto su vida pasada como los acontecimientos del manga y la novela. Qué gracioso, pensó, observándola. Ya es una señora mayor, con una hija y todo. Y aquí está, con aspecto de quinceañera y comportándose como una niña. Sería divertidísimo si Erika apareciera aquí también. En ese momento, León reflexionó. ¿Qué debería hacer? ¿Debería cambiar el futuro y advertirle ahora mismo que no tome decisiones estúpidas? ¿O dejar que afronte las consecuencias y aprenda a las malas? Este dilema le produjo una extraña sensación de satisfacción. Curiosamente, ambos leones, el de su vida pasada y el actual, disfrutaban viendo sufrir a Marie, aunque por diferentes motivos. El primero, el de su vida anterior, la odiaba porque lo acosaba constantemente, lo que finalmente lo llevó a la muerte. El segundo, el actual, encontraba su sufrimiento entretenido porque lo había leído en la novela y lo consideraba un elemento divertido de la trama. Difícil decisión, murmuró, frunciendo el ceño. Bueno, sopesemos los pros y los contras. Reclinándose en su silla con los brazos cruzados, comenzó a reflexionar. Después de un tiempo, solo encontró una ventaja en contarle a Marie sobre el futuro de inmediato. Ella sabría la verdad. Y punto. Pero las desventajas. Hubo muchas. Primero, no aprendería de sus errores. Segundo, no sufriría por ellos. Y eso me privaría de la alegría de ver su sufrimiento. Tercero, si le cuento algo ahora, no tendré la oportunidad de restregarle sus aventuras en la cara a Erika y revelar su conexión con Marie. Sí, mejor esperar. Una sonrisa maliciosa se extendió lentamente por su rostro y su mirada se volvió fría y calculadora. Sí, es lo correcto. No hace falta intervenir, susurró, con una sonrisa maliciosa formándose. Miró de reojo a Marie, quien, ajena a sus pensamientos, continuaba observando el escenario con evidente excitación, con los ojos fijos en el príncipe. Tras la ceremonia, León se dirigió a su nuevo dormitorio. Para su sorpresa, el personal del dormitorio se ofreció a ayudarle a llevar su equipaje. Por un momento, se quedó desconcertado, pero enseguida recordó que ahora ostentaba el título de vizconde. Claro que los vizcondes recibían un trato diferente al de los varones. Al entrar en la habitación, observó el espacioso espacio. Allí tenía todo lo que necesitaba. Una cama grande con ropa de cama suave, un escritorio, un armario e incluso un cómodo sillón junto a la ventana. Dejándose caer en la cama, León dejó escapar un profundo suspiro. Ha sido un día largo, murmuró, frotándose las sienes. Las clases empiezan mañana. Cerró los ojos, intentando relajarse, pero de repente una idea lo asaltó. Una tras otra, las ideas se agolparon en su mente, y el horror se plasmó en su rostro. Un momento. Estoy en una academia, ¿y eso significa que tengo que estudiar? No. Su grito resonó por toda la habitación. La razón de su desesperación era simple. Gracias a la fusión de sus dos personalidades, la suya y los recuerdos de otro león de un mundo paralelo, había vivido dos vidas. Ya había ido a la escuela y luego a la universidad. Si bien el segundo león no pasó mucho tiempo en la universidad, un año de estudios lo había marcado. Y ahora tenía que empezar todo de nuevo por tercera vez. Estudiando otra vez. Gimió, cubriéndose la cara con las manos. Pero entonces se acordó de Luxion, Cleare y Legión. Bien, tengo una IA que me respalda, murmuró, tranquilizándose. Apenas dijo esto, un suave zumbido mecánico llenó la habitación. Luxion, su fiel inteligencia artificial en forma de esfera flotante, emergió de su modo camuflaje. ¿Por qué gritas, maestro? Preguntó la voz metálica de Luxion. ¿Ya te has dado cuenta de que tu sueño de formar un harén es inalcanzable? Y solo es tu primer día. León se estremeció al sentir un escalofrío en la espalda. Su rostro se sonrojó de vergüenza mientras miraba a Luxion. ¿Cómo lo sabes? Preguntó con voz temblorosa. Nunca te lo dije. Claro que no, respondió Luxion con calma. Lo leí en tu diario. Eres una persona reservada, así que decidí asegurarme de que no estuvieras ocultando nada importante.
Resulta que no estás ocultando el futuro, sino tus fantasías. Bueno, esa es otra historia. Espero no ser parte de tus fantasías y que no estés planeando convertir nuestra relación profesional en algo romántico. La vergüenza de León rápidamente se convirtió en rabia, pero Luxión aún no había terminado. Lamento decepcionarte, pero no tengo intención de transformarme en un humanoide para tu satisfacción. Y definitivamente no deseo corresponder a tus sentimientos. Tienes un programa diseñado específicamente para hacerme enfadar. Refunfuñó León, luchando por contener la ira. Espero que no hayas compartido esto con nadie más. Por desgracia, Claire también lo sabe, respondió Luxión con naturalidad. Sobre todo sobre tu deseo de experimentar algo que llamaste una jodida de pie. Cállate. Gritó León, con el rostro rojo de vergüenza. En un ataque de ira, golpeó la esfera flotante, lanzando a Luxión por la ventana. Por un instante, León se quedó allí, respirando con dificultad, y luego se desplomó sobre la cama. Este día cada vez es peor, murmuró, cubriéndose la cara con la mano. Mientras tanto, Luxión volvió a flotar a través de la ventana. Confío en que te hayas calmado, maestro, dijo Laia con su habitual voz monótona. León solo pudo gemir al darse cuenta de que este era solo el comienzo de su vida en la academia. Chapter 68. The Beginning of the Path of the Art. Unas semanas después del inicio del semestre todo transcurría como en la línea temporal original. No se notaban desviaciones significativas del curso habitual de los acontecimientos. Sin embargo, había una diferencia evidente. El trato que la academia daba a León. Muchos estudiantes, incluidas las chicas, lo observaban con cautela. Algunas incluso habían recibido advertencias de sus familias para que se mantuvieran alejadas de él. Sin embargo, seguían circulando rumores sucios a sus espaldas. A León no le importaba en absoluto. Un día típico en el patio de la academia, León estaba sentado con Raymond, Daniel y los dos hermanos. Hablaban de un tema importante que, a decir verdad, era más irritante que agradable. Entonces, ¿qué se supone que hagamos con esta fiesta del té? Preguntó León, mirando con indiferencia a los demás. En la academia, las fiestas de té se consideraban una forma extravagante de adular a las chicas. Por mucho que quisiéramos evitarlo, dijo Daniel con pesar, tendremos que invitar a algunas chicas. ¿Alguna idea? Raymond esbozó una sonrisa irónica y respondió secamente. Ninguna. Los dos hermanos intercambiaron miradas, pero guardaron silencio. Sabían perfectamente que cualquier intento de invitar a chicas a una fiesta de té sería un desastre. Lo más probable era que les dieran una bofetada por intentarlo siquiera. Así de poco los consideraban las damas del lugar. León tampoco tenía muchas ganas de intervenir. No se le ocurría ninguna chica que realmente despertara su interés. Bueno, salvo Angélica, Olivia, Clarice y Deirdre, eran excepciones. Deberían invitar a chicas de familias de varones, dijo finalmente León, mirando a sus compañeros. Claro, también pueden ser arrogantes, pero al menos no se pasan de la raya. ¿Y tú? Preguntó Raymond de repente. ¿No piensas organizar una merienda? León se rascó la cabeza y respondió de mala gana. No lo sé. Ya veremos. No tenía ningún interés en organizar uno. Dudaba que le diera alguna alegría y no entendía por qué, en el manga y la novela, supuestamente disfrutaba tanto del té. Estaba seguro de que esta vez no sería igual. Raymond y Daniel parecían querer decir algo más, pero su atención se vio atraída por el sonido de gritos y susurros femeninos cercanos. Todo el grupo se giró para ver la figura del príncipe que se acercaba, rodeado de su séquito. En resumen, fue el primer enfrentamiento entre María y Angélica por el príncipe, presenciado por León. Nota del autor. Este evento es casi idéntico al original, por eso lo he resumido. Después de su discusión, León miró a Angélica y pensó. Parece que todo esto terminará pronto, luego se dirigió a la academia para una conferencia sobre etiqueta del té. La conferencia al entrar al aula, León tomó asiento y comenzó a escuchar al instructor. Era un caballero alto y mayor, con el cabello blanco cuidadosamente peinado y un bigote bien cuidado. Un monóculo adornaba su ojo derecho, y su traje negro formal realzaba su imponente presencia. Frente a los estudiantes se encontraba Lucas Rafael Olfort, el tío del actual rey de Olfort, Roland, y futuro mentor de León. Sin embargo, a pesar de la grandeza del momento, León se aburrió rápidamente. Empezó a cerrar los ojos, perdiendo el hilo de la conferencia.
Naturalmente, esto no pasó desapercibido. Señor León. La voz severa de Lucas resonó de repente. Ah. Ese sí, señor. Exclamó León, saltando de su asiento. Lucas le dirigió una mirada penetrante. Presta más atención, por favor. La clase estaba repleta de murmullos. Un vizconde sigue siendo solo un vizconde. Se nota su origen de varón, susurró un estudiante. ¿Qué más se puede esperar de un patán?, añadió otro. Los comentarios provocaron un destello de enojo en León, pero decidió ignorarlos, fingiendo que no había escuchado nada. Mientras tanto, Lucas continuó su charla sobre la importancia de ser un verdadero caballero y los matices de organizar una fiesta de té. Al notar que León volvía a perder la concentración, exclamó. Lord León, ¿qué tal si practicamos un poco? Adelante. León bajó a regañadientes, pensando. Ja, ¿será igual que en la novela? Esto será divertido. De ninguna manera reaccionaré igual que entonces. 5 minutos después, maestro. La voz desesperada de León resonó por la habitación. Se paró frente a Lucas, agarrándose la cabeza con las manos. Su rostro era una extraña mezcla de lágrimas y sonrisa. Señor León, ¿por fin lo ha entendido?, preguntó Lucas con una leve sonrisa. Sí. Estoy tan conmovido. Me avergüenza no haberme tomado esto en serio antes. Me alegra oír eso. Ahora, cuéntanos. ¿Qué has aprendido con esta práctica? Me he dado cuenta de lo importante que es ser un verdadero caballero y organizar tés perfectos. Espero algún día alcanzar tu nivel de experiencia. Lucas se ajustó ligeramente el monóculo y rió suavemente. Es admirable, Lord León. Pero se equivoca si cree que soy perfecta. Incluso yo tengo mucho que aprender. ¿Qué? Incluso tú. Exclamó León en estado de shock. Exactamente. La perfección no tiene límites. Sin embargo, puedo enseñarte lo básico. Lucas extendió su mano hacia León. Señor León, ¿está listo para embarcarse en el camino del arte del té? Con lágrimas corriendo por su rostro, León agarró la mano de su mentor. Sí, maestro. Haré todo lo posible por convertirme en un discípulo digno. Al observar esta dramática exhibición, Luxión, oculta en modo sigiloso, comentó fríamente. ¿Qué es esta tontería? Están grabando un drama aquí. Dato curioso. En la novela original, Angélica le dijo a León, si tu amo fuera mujer, ni siquiera mirarías a otras mujeres. Así que, aquí tienes una idea para un fanfic por si alguna vez te apetece escribir uno. Chapter 69. Olivia, 1. En la academia, llegó la hora del té. Los descendientes de varones y vizcondes, esforzándose por atraer la atención de las hijas de varones o vizcondes, ni siquiera se atrevían a invitar a las hijas de condes, marqueses o condes, extendieron invitaciones a otras damas nobles. Sin embargo, muchos de los invitados ignoraron por completo dichas invitaciones o acudieron solo para disfrutar de los manjares en compañía de sus amigos y sirvientes. En una de las salas especialmente designadas para las reuniones de té, se veía a León esforzándose al máximo para que todo estuviera organizado al máximo nivel. Sobre la mesa se encontraban los tés más finos y los exquisitos dulces traídos de sus territorios. La familia Bartford, gracias a los esfuerzos de León, era famosa desde hacía tiempo por su gastronomía. Ambos leones habían introducido algo único en el mundo. Aunque sus conocimientos culinarios eran incompletos, eran más que suficientes para que la comida de la casa Bartford llegara directamente a la mesa de la familia real. Entre las exquisiteces destacaba la legendaria ostra, a la que el segundo león llamó en su día vagina marina. Desafortunadamente, el plato recibió oficialmente un nombre más respetable: ostra mágica. Esta rareza asombró a muchos, y el precio por kilogramo de ostras alcanzó la asombrosa cifra de 10 monedas de oro. De regreso a la hora del té, León, vestido con un traje impecablemente entallado, ultimaba los preparativos. Quería que todo luciera impecable. Su atención al detalle era evidente no solo en la elección de los dulces, sino también en la meticulosa preparación de la sala. En ese momento, su inteligencia artificial Luxión y su compañero Cleare aparecieron en la habitación. No esperaba tanta pasión por el té de tu parte, maestro. Durante nuestra relación, rara vez lo has probado. Más a menudo, bebías pociones restauradoras que disfrutabas del té, comentó Luxión, observando los preparativos. Eso es porque solía ser tonto, respondió León encogiéndose de hombros.
Aún lo eres, replicó Luxion secamente, sin perder la oportunidad de burlarse de su amo. En cualquier caso, he aprendido más sobre bebidas, respondió León con un dejo de orgullo. Mi mentor me dio valiosos consejos que me permitieron ver el mundo de otra manera. Ahora aprecio el té como realmente se merece. En ese momento, Claire se unió a la conversación, con un tono ligeramente burlón. ¿Y a quién invita, maestro? Si no recuerdo mal, no le gustan mucho las damas del lugar. Si no recuerdo mal, la última vez que las vio, casi sintió ganas de llorar. ¿De verdad las ha invitado solo por el té? Para nada, respondió León de inmediato, frunciendo el ceño. Aunque mi mentor insiste en complacer a todas las damas, yo sigo teniendo mis principios. Luxion, inclinando ligeramente su cuerpo metálico y apuntando su lente hacia la mesa profusamente decorada, intervino. Entonces, si no vas a invitar a nadie, ¿por qué tomarte tantas molestias? Esto es una práctica, explicó León con aire de importancia. Me estoy preparando para una futura reunión de té. Entendido, respondieron Claire y Luxion al unísono, claramente indiferentes a su razonamiento. Después de esto, volvieron al modo sigiloso, dejando a León solo. León permaneció en la habitación, admirando su juego de té, del que estaba inmensamente orgulloso. Las tazas, hechas de la más fina porcelana con intrincados patrones, la tetera de plata con diseños grabados y las cucharas meticulosamente pulidas, todo era testimonio de un gusto refinado. Pasó cerca de una hora apreciando cada elemento de su juego de té, pero en cierto momento, unas voces fuertes al otro lado de la puerta le llamaron la atención. ¿Te invitaron a la merienda de Lord Brad? No te necesitan allí. Gritó una chica con aspereza. Su voz estaba llena de desdén y rabia. Pero la invitación decía, tartamudeó otra chica, con voz temblorosa y tranquila. Si te presentas, les arruinarás la fiesta a todos. ¿Sabes dónde estás, tonto? Replicó el otro con sarcasmo. Dense prisa, llegamos tarde, añadió una de las chicas, y el grupo se fue rápidamente, dejando atrás el blanco de sus venenosos comentarios. León abrió lentamente la puerta y se asomó al pasillo. Ante él, sentada en el frío suelo, había una joven. Su cabello castaño claro estaba cortado a media melena, y sus ojos azul verdoso estaban llenos de lágrimas que intentaba contener, pero no podía. Sus esbeltos hombros temblaban levemente, y sus delicados rasgos reflejaban una mezcla de dolor y confusión. Era conocida como estudiante honoraria y se llamaba Olivia. Al darse cuenta de quién era al mirarla, León se miró y sus miradas se cruzaron. Chapter 70. Olivia, tos. Al ver a León mirándola fijamente, Olivia sintió el impulso de preguntarle por qué la observaba con tanta atención. Sus pensamientos se desbocaron. ¿Habría vuelto a hacer algo mal? Sin embargo, para su sorpresa, León extendió la mano y, con una sonrisa amable, dijo: ¿Te gustaría acompañarme a tomar el té? Al oír esto, Olivia lo miró confundida. Desde que se había convertido en estudiante honoraria de la academia, la única plebeya entre la élite, su vida allí había sido un desafío. A muchos estudiantes les disgustaba su presencia. En el mejor de los casos, la ignoraban, y en el peor, se burlaban abiertamente de ella. Y ahora, uno de los nobles la invitaba a tomar el té, ofreciéndole la mano con genuina calidez en la mirada. La duda la carcomía, pero al ver su mano extendida y su suave sonrisa, finalmente se decidió. Colocando con cuidado su mano en la de él, Olivia se levantó del suelo, donde había pasado los últimos minutos tras otra caída accidental orquestada por sus detractores. León no perdió el tiempo y la condujo a una pequeña habitación cercana. Cuando entraron, Olivia se quedó paralizada de asombro. Sus ojos se abrieron de par en par al contemplar una mesa exquisitamente puesta. Todo parecía sacado de una revista culinaria de lujo. Delicadas tazas de porcelana adornadas con motivos dorados, cucharas de plata, tarros de cristal llenos de mermeladas y, lo más llamativo, los postres. Había pasteles de capas perfectas, macarons de colores pastel, ligeros eclairs con crema, trufas de chocolate artesanales adornadas con pan de oro y elaboradas tartas cubiertas con frutos rojos frescos. De repente, Olivia se sintió fuera de lugar. La opulencia la abrumaba. ¿Se supone que debería estar aquí?, se preguntó. Pero León, al notar su vacilación, la empujó suavemente hacia la mesa y la ayudó a sentarse en una silla cómoda. Le sirvió una taza de té aromático, cuya calidez y fragancia la tranquilizaron al instante, y luego le acercó un plato de postres. Por favor, prueba un poco.
Espero que te guste, dijo, esforzándose por parecer un perfecto caballero. Al principio, Olivia quiso declinar cortésmente o tomar solo el postre más sencillo. Pero en cuanto vio un pastel con finas capas de mousse de chocolate y crema de vainilla, cubierto con un delicado glaseado y frambuesas frescas, no pudo resistirse. Cortó un trocito y, llevándoselo a la boca con vacilación, se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron y sus mejillas se sonrojaron de alegría. «Es tan bueno», exclamó, tapándose la boca instintivamente con la mano. Cerró los ojos, saboreando el sabor. Las capas cremosas parecían derretirse en su lengua, envolviendo cada bocado en dulzura con la sutil acidez de las bayas. «Nunca he comido nada tan delicioso en mi vida», dijo Olivia, sin poder contener la emoción. Lágrimas de alegría brotaron de sus ojos mientras daba bocado tras bocado, olvidándose por completo de todo lo que la rodeaba. León, sentado frente a ella, observó su reacción con una suave sonrisa. Su genuina sorpresa, su alegría sin disimulo y sus fugaces expresiones divertidas lo llenaron de una cálida sensación de satisfacción. Después de todos estos años de dificultades y pruebas, por fin puedo ver un rostro tan hermoso. Olivia es increíblemente adorable, pensó, casi hipnotizado por su encanto natural. Una imperiosa necesidad surgió en él de acercarse, acariciarle la cabeza, sentir la suavidad de su cabello o tocar suavemente sus mejillas sonrojadas. Pero se contuvo, pues no quería incomodarla ni arruinar la armonía del momento. Solo podía disfrutar en silencio del espectáculo que tenía ante sí. Tras una breve pausa, decidido a no dejar pasar el momento sin iniciar una conversación, León decidió presentarse formalmente. «Conozcámonos. Me llamo León Faubertford», dijo con una sonrisa amable, inclinando ligeramente la cabeza en un gesto cortés. Olivia, que estaba absorta en los postres, se quedó paralizada a mitad de bocado. Se puso nerviosa al darse cuenta de que había olvidado por completo los buenos modales. Me llamo Olivia», respondió con torpeza, con la mirada yendo y viniendo del plato de postres al rostro de León. Se sentía fatal por estar tan concentrada en la comida que prácticamente había ignorado a su anfitrión. León dejó escapar una risa alegre al notar su vergüenza. «Bueno, es un placer conocerte, Olivia. Espero que podamos llevarnos bien y hacernos amigos», dijo con cariño, extendiéndole la mano. Esas palabras calmaron un poco los nervios de Olivia. Estaba genuinamente feliz ante la perspectiva de finalmente hacer un amigo, especialmente después de pasar más de una semana aislada en la academia. Su rostro se iluminó con una sonrisa sincera al estrecharle la mano. «El placer es mío, Sir León», dijo en voz baja, con un tono de moderación mientras miraba vacilante la palma extendida. León la corrigió suavemente, soltándole la mano. «Por favor, no me llame señor. Con León basta». Olivia dudó, sin saber qué hacer. Al fin y al cabo, él era un noble y ella una plebeya. Llamarlo solo por su nombre le parecía inapropiado. Pero las siguientes palabras de León la hicieron vacilar. «Los amigos no se molestan con las formalidades», dijo con calma y sinceridad, mirándola directamente a los ojos. Esas palabras parecieron disipar la tensión que sentía. Se relajó un poco al darse cuenta de que él no era solo un aristócrata condescendiente, sino alguien que realmente quería tratarla como a una igual. «Entonces llámame Livia. Así me llaman mis amigos», dijo con una leve sonrisa, su voz temblando con un dejo de incertidumbre, aunque sus ojos ahora brillaban de alegría.